Lo natural de alguna manera es lo dado, lo no transformado por el hombre. Pero hoy pareciera que todo de alguna u otra manera fue transformado por el hombre. ¿Podemos igualmente seguir hablando de naturaleza? Muy bien, esta es una pregunta que nos sirve para aclarar desde otro ángulo el concepto de naturaleza que hemos propuesto. Todo lo natural ha sido transformado por el hombre. Esa expresión tenemos que analizarla bien. Y ha usado una palabra sumamente sugestiva, que es transformar. Y acá lo que tenemos que decir primariamente es esto. Transformar en el sentido de cambio sustancial o cambio de la forma esencial de las cosas, eso nunca. No transformación esencial. Incluida en esto la propia naturaleza humana. La actividad del hombre transforma lo dado solo en un sentido accidental. El hombre no es autor de la naturaleza de las cosas, ni de su propia naturaleza. Su actividad es transformadora solo en un sentido accidental. Es decir, da nuevas formas a las cosas, sí, pero formas accidentales. Esto se ve claramente en lo artificial. Toda cosa artificial producida por el hombre en última instancia surge de la realidad natural. Pero no porque la realidad natural deje de ser la naturaleza que es. En cualquier esfera de la actividad productiva humana, si nosotros no partiésemos de lo natural tal como es, no podríamos producir lo artificial. A ver si me explico. Todo arte humano se vale de las cosas según su naturaleza, es decir, según las propiedades que tienen naturalmente. Si no las tuviesen como naturaleza, no les servirían al arte humano para lo que le sirven. Y si el hombre lo que hiciese fuese transformar sustancialmente esas cosas, dejarían de ser materiales útiles para el arte humano. Porque la utilidad que tienen y el provecho que el hombre les saca es en virtud de su naturaleza. En este terreno, hoy día, y hoy día es un hoy día bastante largo ya, se tiende a exagerar la capacidad transformadora del hombre. Pero eso en virtud simplemente de una deformación ideológica por la cual se quiere hacer aparecer al hombre como el demiurgo de la naturaleza o de sí mismo inclusive. El hombre va más allá de la naturaleza y hace lo que quiere, produce según su arbitrio lo que le viene en gana. De eso se vanaglorió hace un poco tiempo un legislador nacional argentino en relación con las propuestas modificaciones del Código Civil, de que ahora estamos en capacidad de ir mucho más allá de la naturaleza y de producir las cosas como nosotros queramos, inclusive en la procreación y en la generación de nueva vida humana. Hacemos lo que queremos artificialmente. Producimos al hombre según nuestro arbitrio. Ahora, aún en las más artificiosas formas de intervención en esa esfera, el hombre no hace más que introducir modificaciones accidentales. Sean estas o no moralmente legítimas, que es otro problema. Esta es la otra confusión grosera en que se suele incurrir hoy día. Porque se puede hacer está bien, lo cual es un evidente sofisma. El hombre puede hacer muchas cosas que no están bien. Que tenga tecnológicamente la capacidad o la potencia real de hacerlo quiere decir que debe hacerlo o que es lícito que lo haga. Es evidente que no, que si tomamos eso como principio general legitimaríamos toda clase de
atrocidades. Y nadie está dispuesto a aplicarlo como principio general, pero sí se aplica como ideología generalizada, cuando se quiere y para lo que se quiere. Pero la intervención del hombre es siempre de orden accidental. Interviene en un proceso que está dado por la naturaleza y en la naturaleza. Y lo modifica accidentalmente en algún aspecto. No crea nada, sino que su intervención es siempre de orden accidental. No transformación sustancial, insisto, sino solamente modificación accidental. Ese es el límite de su actividad. Es un límite natural. Es un límite que está dado por la realidad en su conjunto. El hombre, como ser racional, espiritual, tiene la capacidad de conocer el ser de las cosas y a partir de eso obrar sobre esa realidad que conoce racionalmente. Y esto le da la posibilidad del arte y de la transformación de las cosas a partir del arte humano. Pero esa transformación, insisto, es siempre de orden accidental. Por lo tanto, el hombre transforma todas las cosas. Sustancialmente, nada. Accidentalmente, las cosas que toca con su actividad. No todas, tampoco. El que el hombre modifique las cosas es parte, a su vez, de la realidad natural. Este es otro aspecto que tenemos que aclarar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre modifique las cosas que le están dadas es parte de la realidad natural. ¿Por qué? Porque es de la naturaleza humana que el hombre tenga como propiedad el arte, el establecer convenciones, el obrar acciones morales que se pueden obrar de una manera o de otra y que por lo tanto en cuanto libres no se pueden incluir sin más en la determinación de la naturaleza. El hombre puede hablar y expresar en signos convencionales de lenguajes diversos su pensamiento y su conocimiento y su voluntad. Pero todo eso en el hombre se obra por naturaleza. Es decir, todos son propiedades, el ser capaz de arte, el ser capaz de convenciones racionales, el ser capaz de acciones morales, el ser capaz de la actividad cultural, todas son, el ser capaz de la palabra, todas son propiedades de la naturaleza humana. Y en cuanto a realidades que se dan, en la totalidad de las cosas, son realidades naturales. Una cosa es que uno diga, el producto del arte como artificio se contradistingue de la naturaleza dada al hombre. Está bien, pero que el hombre haga cosas artificiales es un hecho de la naturaleza humana. Es una propiedad de la naturaleza y es una manifestación de la naturaleza humana. Entonces no está fuera de la naturaleza. Las cosas que brotan de la naturaleza racional del hombre, que se contradistinguen de la naturaleza, no es que quedan fuera totalmente de la naturaleza. No. Son realidades que se distinguen de lo natural como dado y determinado unilateralmente, pero que brotan de una naturaleza, que es la naturaleza humana. Y por lo tanto, como hechos, son hechos naturales. Es un hecho natural que el hombre decida con libre arbitrio. Es un hecho natural que el hombre produzca cosas artificiales. Es un hecho natural que el hombre establezca convenciones sociales. Es un hecho natural que el hombre tenga que hacer el esfuerzo educador de cultivarse en orden al perfeccionamiento del hombre como hombre. Todos esos son hechos naturales. Son hechos naturales, ¿qué quiere decir? Que se dan naturalmente en el hombre. Son una manifestación espontánea de la naturaleza humana. Estas actividades que naturalmente se dan en el hombre y por lo tanto forman parte del orden total de la naturaleza, que incluye a la naturaleza humana, son actividades que generan cosas que no se pueden llamar naturales sin más, precisamente porque pueden darse de una manera o de otra. No se dan al modo del resto de las cosas naturales, sino que se dan según esa naturaleza singular que es la naturaleza humana.
esa singularidad radica precisamente en la racionalidad o espiritualidad del hombre. Y esto nos sirve para aclarar otra cosa. La naturaleza del hombre como naturaleza espiritual es tan naturaleza como cualquier otra. O sea, la distinción entre lo natural y lo que se distingue de la naturaleza no es la distinción entre lo espiritual y lo material. Es una distinción que pasa por otro lado. Lo que se distingue de la naturaleza, sin más, es aquello que brotando de la naturaleza no está determinado unilateralmente por la naturaleza. Esa no determinación unilateral tiene que ver precisamente con la singularidad de una naturaleza, en el orden de las cosas sensibles, por lo menos que es la naturaleza humana. Por ser esta espiritual. Pero su espiritualidad es tan natural como la materialidad de otros seres. Al hombre le es tan natural la espiritualidad en el sentido de la intelectualidad y racionalidad y ontológicamente de la naturaleza espiritual del principio vital, o sea, del alma humana, le es tan natural como a la roca granítica la pura materialidad, o al ser de un árbol la materialidad viviente, vegetativa. Cuando hablamos de naturaleza no tenemos que caer en la idea de lo meramente material. En principio lo que nos está dado como naturaleza sensible, precisamente por ser sensible, estarnos dado a la experiencia sensible, es un conjunto de realidades que tienen materialidad, pero que no necesariamente se reducen a la materialidad. Eso es lo que no pasa en el hombre, precisamente. Tampoco pasa en los seres vivientes que se reduzcan sin más a una materialidad inerte, porque no son seres inertes, son seres vivientes, o sea que son seres corpóreos pero que tienen una perfección esencial distinta a la del mundo inorgánico. Pero cuando hablamos de naturaleza, entonces no hablamos de mera materialidad, y eso implica incluir en la naturaleza un orden, una jerarquía, unas distinciones esenciales de naturalezas. El concepto de naturaleza se dice de cada cosa según su propia esencia, ¿no? No hay una única naturaleza. El concepto de naturaleza lo tenemos que aplicar conforme a la pluralidad de naturalezas con la que nos encontramos. Podemos aclarar también otro aspecto a partir de esa pregunta. La capacidad transformadora del hombre, dijimos, es accidental y lo que no hace es cambiar sustancialmente las naturalezas como tales, incluida, insisto, la propia naturaleza del hombre. Esta naturaleza, además, la humana, es lo que limita, lo que delimita el alcance de esa capacidad transformadora, ¿no? Y como es una naturaleza finita, ese alcance no puede ser otra cosa que un alcance finito. O sea, es accidental y además es finito, nunca es ilimitado. En todas las esferas del quehacer humano que podemos contradistinguir de lo natural como determinado unilateralmente, el hombre tiene capacidad de obrar de un modo o de otro, pero no de una manera absolutamente indeterminada o absolutamente variable. Hay cierta indeterminación posible con límites. El hombre no puede obrar de cualquier manera en absoluto. Su capacidad de libre acción es una capacidad limitada. Y precisamente los límites vienen de su propia naturaleza y del conjunto de la realidad. Lo que el hombre puede hacer no coincide con lo que el hombre caprichosamente pretenda hacer. Son dos cosas distintas. Ni mucho menos con lo que el hombre presuma ideológicamente hacer
cuando esa presunción ideológica está ella misma desmesurada o desproporcionada según una autoexaltación soberbia del hombre mismo. Esto último es importante tenerlo en cuenta hoy día, porque nosotros nos tropezamos con esa especie de jactancia del hombre de que puede hacerlo todo según su voluntad. Y si hay algo que el hombre ha podido captar a lo largo de milenios de civilización, en todas las grandes tradiciones, es precisamente que la voluntad del hombre sola, primero que nada, sola quiere decir sin apoyo en la verdad objetiva o sin un apoyo trascendente, se transforma en una cosa oscura, últimamente sombría, que tiende al absurdo y que tiende hasta a la nada, porque la voluntad tiene que ser de algo entendido claramente como tal, y si no es voluntad de nada, y la voluntad de nada es nihilismo, es voluntad de nada, se anula a sí misma, quiero decir. Si no partimos del discernimiento de algo que nos aparece como bueno, no hay voluntad alguna. Ahora, en última instancia, como somos racionales, pretendemos que eso que nos aparece como bueno sea objetivamente bueno. No nos conformamos con que sea una apariencia de bien. Pero por otro lado, la voluntad del hombre se experimenta como algo finito, como algo limitado. Si el hombre en todas las tradiciones ha entendido con nitidez que su mero querer no basta para nada. Pretender que la voluntad humana lo logra todo porque sí, es un absurdo insensato, imprudente, contrario al sentido común, porque la limitación de la voluntad es algo que el hombre experimenta desde la infancia. Una cosa es querer algo y otra cosa es que eso realmente sea posible, ¿no? El querer humano puede y fácilmente tiende a desmesurarse, a desproporcionarse, a perder la medida de las cosas, de la realidad y de la propia naturaleza del hombre. Por eso, algo que hay que tener en cuenta cuando se habla de la transformación de la realidad natural por el hombre es no solo que la transformación es accidental, sino que también es limitada, que el hombre en última instancia está inserto en un orden que lo trasciende, quiéralo o no, tenga la voluntad de aceptarlo o no, es así. Y de hecho ese orden que lo trasciende le pone límites, límites a su actividad y límites a su capacidad de querer con fundamento objetivo, es decir, a su voluntad en cuanto a voluntad de algo realmente posible. Si uno tiene en cuenta esto, advertirá, a más de eso que dije hace un rato, de que todo lo que brota de la naturaleza humana es en cuanto hecho natural, ¿no? Uno advertirá que esas transformaciones que el hombre opera en el entorno y en el conjunto de la realidad natural forman parte de la naturaleza en la medida en que brotan de una naturaleza racional que es la humana, aunque no son meramente naturales en cuanto que el hombre puede hacerlas brotar ordenada o desordenadamente, y ahí se ve de nuevo la diferencia, ¿sí? Si el hombre eso que puede hacer para transformar el medio lo hace con un orden objetivo de verdad y de bien, será una transformación perfectamente conforme al orden de la naturaleza y por lo tanto no alterante del orden natural. Ahora, cuando el hombre se desmesura, accidentalmente puede introducir desórdenes, y de hecho los introduce en la vida de relación con el entorno material, por ejemplo, o en la vida de relación con los demás hombres, que es donde más graves distorsiones puede el hombre introducir del orden fundado en la naturaleza, en la vida de relación social, quiero decir, ¿no? Muchos más graves que los que pueden afectar al conjunto del cosmos material, digamos así, ¿no? En este otro terreno hoy día existen incluso exageraciones, por lo menos según lo que yo
alcanzo a entender a partir de lo que me dicen los expertos en la materia, cosa que yo no soy, ¿no? Por ejemplo, los astrofísicos, cuando se habla de los cambios climáticos o del impacto ambiental de la industria humana, suelen poner las cosas en un lugar mucho más moderado que cierta prensa que circula hoy día abundantemente. Primero que nada porque los cambios climáticos están fundamentalmente asociados a movimientos propios de la Tierra y no tienen básicamente nada que ver con la actividad humana sobre la Tierra. O sea, las variables fundamentales que existen en el clima como fenómeno universal no se deben a la actividad humana. Sí están asociados los cambios, que son enteramente naturales en este sentido, a movimientos y desplazamientos que tiene la Tierra, a veces con ciclos muy prolongados. Además de los movimientos más simples y fácilmente conocidos, ¿no? Y lo mismo pasa con la cuestión de la contaminación, por ejemplo, ¿no? El hombre puede a través de su actividad contaminar el entorno industrial, pero según los el entorno dado en la realidad material circundante, si tendemos a llamarlo entorno natural por oposición al hombre, ya incurrimos en un error filosófico. El hombre es tan natural como el pino del bosque, si es que si creció naturalmente y no está plantado por el hombre, que tampoco es todo natural. Entonces, el hombre es tan natural, es tan parte de la naturaleza como todo lo demás, ¿no? Entonces, es vicioso poner hombre a naturaleza sin más. Que el hombre haga cosas que se distinguen de lo natural, concedido. Que el hombre no sea una realidad natural, eso sí que no. Entonces, cuando se habla de naturaleza hay que incluir al hombre en la naturaleza. La realidad natural en su sentido clásico lo incluye al hombre. No es una realidad sin hombre. Esta es otra distorsión del término. Solemos entender por naturaleza simplemente el paisaje dado al hombre sin modificación cultural. Y en ese sentido, claro, en la medida en que el hombre se instala en un lugar y algo transforma, ciertamente. Tiende naturalmente a eso. Y ese es un hecho natural. Pero la transformación, insisto, del ambiente, ¿no?, a través de la industria, eso también tiene impacto, según los estudiosos, un impacto en general más bien localizado, o sea, en torno a los grandes centros industriales y en la atmósfera superficial, pero no de tal manera tampoco que incida globalmente en el conjunto de la atmósfera terrestre, sobre todo en todas las capas de la atmósfera terrestre. Eso no se puede decir con objetividad o con rigor de ciencia, ¿no? Además, estos astrofísicos sostienen también que, y geofísicos, ¿no?, sostienen que hay cambios naturales que son mucho más contaminantes, por ejemplo, de la atmósfera que la polución industrial. Grandes erupciones volcánicas, por ejemplo, que son mucho más devastadoras del entorno material, ¿no?, con las emanaciones que producen de sustancias, ¿no?, que grandes polos industriales. Eso también hay que tener en cuenta para no caer en una especie de visión absurda según la cual existe una especie de naturaleza perfecta, ¿no?, que funciona toda bien hasta que aparece el hombre y la arruina, como si el hombre no fuera parte de la naturaleza. Empecemos por ahí. Eso tampoco es correcto. No es una visión que tiende a exagerar la influencia del hombre, yo creo, esto es una opinión, pero creo que tiende a exagerar la influencia del hombre, esa visión distorsionada, ideologizada, para hacerle creer al hombre que si él obra de otra manera, entonces las cosas van a ser absolutamente distintas. O dicho de otra manera, que todo depende de cómo obre el hombre y nada depende de las realidades naturales tal como existen, ¿no?, que no le ponen límite alguno al hombre, en esa pretensión ideológica absurda, ¿no? Por eso a veces se presenta una visión más o menos idílica de la naturaleza no humana, como si ahí todo fuese armonía, ¿no?, ecológica, y el hombre es el que introduce la desarmonía. Pero eso tiene un punto de verdad. El hombre es capaz de obrar cosas contra
el propio orden de la naturaleza, cosa que no se da en las otras naturalezas. Pero el orden de la naturaleza, tal como lo experimentamos, es un orden conflictivo, no es un orden, digamos así, sin contraposiciones o sin conflictos que lo atraviesen. La naturaleza, tal cual existe y tal cual la observamos, es una naturaleza que tiene elementos conflictivos. Es una naturaleza con antagonismo, digamos así, con contraposiciones, con dificultades, con procesos de enfrentamiento entre las realidades naturales. Es una naturaleza cuyo orden incluye el conflicto. Y pretender lo contrario es no contemplar la naturaleza, simplemente. El hombre introduce una conflictividad peculiar, que de nuevo tiene que ver con la singularidad de su naturaleza. Y ya que hemos minimizado por una parte esa posibilidad de transformación de la naturaleza, ahora digamos que el hombre tiene una responsabilidad sobre la naturaleza. Que lo que el hombre hace es responsabilidad suya sobre la naturaleza. Y en eso sí se distingue de toda otra naturaleza, la naturaleza humana. Y es que su hacer y su obrar en relación con todo lo demás y con su propia naturaleza es un hacer y un obrar del cual es responsable. Tiene la responsabilidad de que lo que obre y haga sea conforme al orden que brota de la naturaleza o no. Y está llamado a realizarlo de la manera más planificante y perfectiva posible en orden al cumplimiento de su fin, del fin para el cual existe el hombre. Este fin último, el hombre por su sola razón no lo puede alcanzar a captar, pero sí puede alcanzar a captar por su razón un fin de planificación de la vida humana en cuanto a vida profundamente ordenada según la verdad y según el bien, en orden a que el hombre se ponga en su sitio en relación con todos los demás seres de la realidad natural y últimamente en relación con Dios como principio de toda naturaleza. Forma esencial de las cosas, eso nunca. No transformación esencial. Incluida en esto la propia naturaleza humana. La actividad del hombre transforma lo dado solo en un sentido accidental. El hombre no es autor de la naturaleza de las cosas, ni de su propia naturaleza. Su actividad es transformadora solo en un sentido accidental. Es decir, da nuevas formas a las cosas, sí, pero formas accidentales. Esto se ve claramente en lo artificial. Toda cosa artificial producida por el hombre en última instancia surge de la realidad natural. Pero no porque la realidad natural deje de ser la naturaleza que es, según nuestro arbitrio. Ahora, aún en las más artificiosas formas de intervención en esa esfera, el hombre no hace más que introducir modificaciones accidentales. Sean estas o no moralmente legítimas, que es otro problema. Esta es la otra confusión grosera en que se suele incurrir hoy día. Porque se puede hacer está bien, lo cual es un evidente sofisma. El hombre puede hacer muchas cosas que no están bien. Que tenga tecnológicamente la capacidad o la potencia real de hacerlo quiere decir que debe hacerlo o que es lícito que lo haga. Es evidente que no, que si tomamos eso como principio general legitimaríamos toda clase de atrocidades y nadie está dispuesto a aplicarlo como principio general, pero sí se aplica como ideología generalizada. Lo natural de alguna manera es lo dado, lo no transformado por el hombre. Pero hoy pareciera que todo de alguna u otra manera fue transformado por el hombre. ¿Podemos igualmente seguir hablando de naturaleza? Muy bien, esta es una pregunta
que nos sirve para aclarar desde otro ángulo el concepto de naturaleza que hemos propuesto. Todo lo natural ha sido transformado por el hombre. Esa expresión tenemos que analizarla bien. Y ha usado una palabra sumamente sugestiva, que es transformar. Y acá lo que tenemos que decir primariamente es esto. Transformar en el sentido de cambio sustancial o cambio de la... En cualquier esfera de la actividad productiva humana, si nosotros no partiésemos de lo natural tal como es, no podríamos producir lo artificial. A ver si me explico. Todo arte humano se vale de las cosas según su naturaleza, es decir, según las propiedades que tienen naturalmente. Si no las tuviesen como naturaleza, no les servirían al arte humano para lo que le sirven. Y si el hombre lo que hiciese fuese transformar sustancialmente esas cosas, dejarían de ser materiales útiles para el arte humano. Porque la utilidad que tienen y el provecho que el hombre les saca es en virtud de su naturaleza. En este terreno, hoy día, y hoy día es un hoy día bastante largo ya, se tiende a exagerar la capacidad transformadora del hombre. Pero eso en virtud simplemente de una deformación ideológica por la cual se quiere hacer aparecer al hombre como el demiurgo de la naturaleza o de sí mismo inclusive. El hombre va más allá de la naturaleza y hace lo que quiere. Produce, según su arbitrio, lo que le viene en gana. De eso se vanaglorió hace un poco tiempo un legislador nacional argentino en relación con las propuestas modificaciones del Código Civil, de que ahora estamos en capacidad de ir mucho más allá de la naturaleza y de producir las cosas como nosotros queramos, inclusive en la procreación y en la generación de nueva vida humana. Hacemos lo que queremos artificialmente. Producimos al hombre según